Bien, pues bienvenidos a esta sesión informativa del Máster Internacional de Guión de Series de Ficción del Instituto de Cine de Madrid y ABC Guionistas, con vosotros Valentín Fernández Tubau, y hoy voy a estar a cargo de la sesión debido a una indisponibilidad de la otra persona que la tenía que compartir conmigo, Carlos Ollía, que como sabéis es codirector del instituto y que me traslada que os pida sus disculpas por la imposibilidad de estar aquí presente. Entonces, como es habitual, a mí me gusta empezar este tipo de sesiones hablando no solamente de lo que vamos a hablar a continuación luego, que es el máster, sino también de la perspectiva de qué buscamos, ¿no? O sea, qué es lo que nos motiva a integrarnos en un programa de estas características. Entonces, en ese sentido, tengo que decir que cuando uno busca acertadamente un programa anual de esta envergadura, un programa de 9 meses, es porque ya tiene clara una cosa que es muy importante, y es que quiere sumergirse, dedicarse de forma profunda a aquello que hasta ese momento contemplaba de una manera un poco más distendida. Eso le va a facilitar dos cosas. La primera de todo es ahorro de tiempo, porque, digamos, al concentrar en una serie de meses ese trabajo profundo, el aprendizaje se reduce. Y la otra es experiencia. Experiencia que tiene una doble vía. Por un lado, por supuesto, la experiencia que van a proporcionar los propios contenidos, el propio desarrollo del trabajo, pero también la experiencia que supone la interacción con gente que está exactamente interesada, mismo que tú, en un programa de estas características y del profesorado. Dicho esto es común a todos los másteres. En principio, el por qué se diseña un máster un poco es para proporcionar estas características. Y este máster, concretamente, yo vengo también diseñado, aparte, bueno, para los que no me conozcáis tanto, yo pues estoy en el mundo del guión desde principios de los 90, ¿no? O finales de los 80, ya diría, no quiero ni pensar, los 80, ¿no? Pero la realidad es que a través de toda esta época, pues, de muchos años, pues he visto la evolución de todo, como ha ido en el aprendizaje, por supuesto en la industria, y a raíz de, básicamente desde que entonces estaba yo de coordinador de guiones en una productora muy conocida aquí en España, de una serie de televisión, me propusieron hacer mi primer curso a finales de los 90. Ese fue el primer curso que hice, el curso que diseñé, el curso de diálogos. A partir de eso, algunos de vosotros conoceréis, sobre todo los que venís por parte de ABC Guionistas, que montamos ABC Guionistas junto con Marco García Roldán y Amparo Climent en 2004, y se constituyó como una comunidad del guión internacional con más de casi 30 países involucrados y más de 115.000 usuarios en los últimos tiempos, ¿no? Pero cuando empezamos, pues bueno, empezamos desde cero, ¿no? Y empezamos a diseñar muchos programas académicos para dar un empuje a toda la temática de guión, ¿no? Y yo recuerdo que entre esos encargos que nos cayeron extra, quiero decir, del exterior, no solamente de los que promovíamos nosotros desde dentro, pues fue el diseño del máster de la Universidad Pontificia de Salamanca, que se convirtió en el primer máster de guión en España. Fue el primero. Hasta entonces no se podía hacer un máster de guión, básicamente no había, no existía. Ellos tenían un posgrado y lo convirtieron en máster. Desde entonces, pues surgieron muchos más másteres, entre ellos otros que he diseñado yo, como el de La Laguna, surgieron diplomaturas y surgió este máster. Entonces, dice, ¿qué sentido tiene este máster dentro de este ya conglomerado que llevamos mucho tiempo haciendo? ¿Qué novedad presentaba, ¿no? Pues básicamente fue una propuesta del instituto hace ya un tiempo, ¿no? Antes de la primera edición, pues ahora aproximadamente, no llega a 2 años, ¿no? Más o menos. Y entonces, el planteamiento es, ¿por qué no sacamos? O sea, la gente está interesada en series de ficción, por qué no sacamos un programa exclusivo dedicado a series de ficción.
Y entonces, pues yo, vamos, encantadísimo, acepté el reto y me propuse diseñar un programa que tuviera la riqueza de muchos otros programas de televisión que habíamos puesto en la práctica, o los programas de cursos de televisión de un verano de guión, el proyecto que hicimos con un libro que editó el Instituto de Radio y Televisión Española, título que yo recomiendo a todo el mundo, vamos, que esté interesado en series, que se llama El guión para series de televisión, coordinado por Manuel Ríos San Martín, y que además pues, participamos 15 autores más en la escritura del mismo, y después realizamos muchos cursos basados en esos fundamentos. Había algo extra que queríamos añadir, claro. No se trata solamente de saber los fundamentos, que son necesarios. Es decir, si alguien no tiene los fundamentos, por mucho que escriba, se va a ir por unos cerros ahí, que se va a equivocar, como es lógico, si no hay nadie que tutele. Por lo tanto, la escritura per se, si no va guiada, sobre todo en las primeras etapas, no quiere decir que no sirva, pero puede ser un tío vivo. Puede ser que para llegar del punto de A a B vayamos por un circuito que tardemos realmente un montón de tiempo hasta que descubrimos cómo hay que conducirse de A a B. Por el contrario, en la otra cara de la moneda está la gente que hace cursos y más cursos, lee libros y más libros, pero no hay la práctica que acompaña, puede acompañar esto, mucho menos hay el conocimiento de cómo se conduce la industria, que es totalmente necesario para saber qué hacer una vez sabes escribir. Pues, tener un buen guión o un buen proyecto no basta, hay que saber cómo conducirse, cómo presentarlo, cómo moverlo, ¿no? Bien, entonces, con esta baraja de digamos, de factores, pusimos en pie este máster. Entonces, debería ser un máster que sumara un buen contenido de fundamentos teóricos para tener la base tanto para la escritura como del proyecto como para la escritura de guiones, teniendo en cuenta que nos iba a llegar gente que no era primeriza. Es decir, no es un curso, de hecho, no se admiten plazas en este máster, a pesar de que las solicitan gente que no tiene ninguna base en guión, porque para eso están otros cursos, ¿no? Otros cursos que tratan más pues, con alguien que no ha escrito guiones, que le encantaría escribir guiones y tienen una metodología pues, distinta encarada a esto. Aquí se espera que ya traigáis una base, una cierta base. Con esta base, lo que hacemos es profundizar en ella y asegurarnos de que está optimando digamos, en todas las variables que tenemos que manejar. Pero, a diferencia, digamos, del enfoque de cursos más clásicos, nosotros en el máster exigimos escritura desde el primer momento, ¿no? Y perdonad los que estáis aquí, que a veces mira ahí, porque estoy dividido entre los que están en presencial y los que estáis online, ¿no? Vale, entonces, bien, dicho esto, tenemos que decir que el enfoque, a mi modo de ver, que es práctico, no en este curso, en cualquier curso, es cuando acompañamos las explicaciones teóricas con lo que nos facilita que se fije, ¿vale? Y eso es muy importante. Hagas guión en este formato o en cualquier otro, o hagas cualquier otra materia, ¿vale? Que no tenga que ver con el guión. Entonces, eso es pedagogía pura, ¿no? Entonces, con la comprensión cognitiva que te puede dar un libro, que te puede dar un curso incluso teórico, una masterclass, no es suficiente. Está bien, pero no es suficiente. Eso va a tender a evaporarse, el 80% por lo menos, si no más de eso, va a tender a evaporarse en menos de 2 semanas, a veces en días, si no se hace uso de ello, debido a que nos entran otros estímulos, otras cosas, y aquello va quedando relegado, porque no podemos estar recordando todo lo que leemos, todo lo que... O sea, el cerebro es imposible que absorba todo lo que tenga, a no ser que seas Bull, la abogada esta extraordinaria. No sé si habéis visto la serie, ¿no? Tiene una memoria prodigiosa, se sabe todo el código de leyes de memoria, ¿no? Pero en el caso del resto de los mortales no es así, por lo tanto olvidamos aquello que escuchamos, incluso si lo comprendemos. Bien, para evitar esto hay que trabajar. En el momento que ponemos trabajo práctico, lo que sucede es que empezamos a apuntar. Y esto no nos garantiza todavía
nos garantiza que si lo practicamos y lo hacemos bien, ahí a lo mejor nos tienen que corregir, tal, pero supongamos que lo hagamos bien al final, eso nos garantiza que sabemos aplicar aquello que hemos entendido, pero no es suficiente. Falta un tercer paso. Ese tercer paso es fijarlo, hacerlo nuestro. Como montar en bicicleta. Puedes dejar de montar, o sea, montas en bicicleta, pero ya no se te olvida. Ya no es que alguien te diga, no, mira, te subes teóricamente. Te tienes que subir tal, luego le das al pedal, luego mantienes el equilibrio. Bueno, todo eso es cierto. Pero ahora es, vale, practícalo, ponlo en la práctica, ¿no? Entonces tienes que meterte y practicarlo. Vale. Hay disciplinas que se practican y que se quedan fijadas, ¿no? Como pueda ser esta, ¿no? Más o menos, o puedes perder un poco de práctica, pero la pillas en un día. Y otras que requieren repetición hasta que hay una soltura. Eso también se podría, realmente, por un ejemplo tonto con el coche. Tú puedes pasar un examen de conducir teórico, te lo sabes, tal, bueno, perfecto, bueno, pero ahora tienes que conducir, ¿vale? Entonces vas a conducir en el coche, te enseñan unas clases y tú, boom, pasas el examen, ¿vale? Y lo has practicado, lo has hecho bien y ya has pasado el examen. Pero ¿tú qué crees que pasaría si esa persona, a partir del examen y de esas clases, a pesar de que se ha sacado el carnet, no conduce? Pues, o sea, llega un momento, si está dejando de conducir 1 año, 2 años, que cuando coge ese coche está muy a la hora. Pero fijaos la diferencia. Si esa persona le echa kilómetros y fija la experiencia de conducir debido a esos kilómetros, o sea, no lo deja ahí, sino sigue repitiendo y ya lo hace suyo, aunque luego dejara de conducir 1 o 2 años, ya tiene eso dentro suyo, por lo tanto puede volver a conducir siempre. No pierde, digamos, ese conocimiento como perdería el que tiene las clases y ya deja de conducir, ¿vale? Bien, entonces se trata de lo mismo. O sea, aquí tenemos que desarrollar en estos 9 meses que tenemos de periodo, no solamente el conocimiento, no solamente el saber aplicar ese conocimiento, sino el encauzarlo, y ahora veremos cómo, en un sendero que nos permita fijar la experiencia para que de aquí en adelante ya cambiemos con soltura en esas materias, en esas prácticas, ¿no? Vale, entonces, para ello dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos para hacer esto, ¿no? Pues la primera parte, que es el primer trimestre, va a ser de fundamentos, mucho ejercicio de escritura. No es que estemos ahí haciendo ejercicios ahí al tuntún. Si hacemos un taller de ideas, iremos para generar ideas de series. Si hacemos trabajo de personajes, serán personajes que trabajaremos ya en vistas a un concepto de serie que hemos definido. Es decir, no es todo sin contexto, es todo con contexto. Y entrando ya en la segunda etapa, que o sea, pasados 3 meses, entramos en segunda etapa, entran ya las tutorías. Y esto es realmente lo que nos propusimos al diseñar este máster, era crear algo diferencial. Por lo tanto, exigimos, si bien nos exigimos en la primera fase que os he contado, el que hubiera escritura desde el primer día y que no hubiera solamente teoría, en la segunda parte nos exigimos que no podíamos conducir solamente al alumnado a través de una experiencia en equipo, ¿vale? Sino que queríamos crear, ya que era un máster especializado, una doble oportunidad de desarrollo del proyecto, uno individual y otro en equipo. Por lo tanto, fuimos más ambiciosos y creo que lo pudimos ser porque al estar concentrados en series de ficción, no estamos obligados a compartir ni con cortometraje, ni con largometraje, ni con otras disciplinas que a veces se mezclan en distintos másteres, como pueda ser dramaturgia, transmedia, etcétera, etcétera, ¿no? No, nosotros nos íbamos a dedicar solamente a series de ficción. Por lo tanto, esto nos permitió hacer este diseño en el que el alumno sale con 2 proyectos, uno individual que puede traer ya la idea, que por supuesto será testada u optimizada para que el tutor la apruebe y digamos, efectúe un desarrollo de la misma, o puede generarla en el propio máster, en las primeras semanas de máster que trabajaremos ideas. El segundo proyecto va a salir de ahí también, de esas ideas que se generen,
y se someterán a votación primero del alumnado y luego de los tutores. Evidentemente el alumnado ceñirá una primera gama de propuestas y los tutores elegirán de esa gama los proyectos que más le atraigan. Y ese abordaje, a mi modo de ver, tiene, digamos, una característica que es fundamental. Y es que, esto es mi juicio, no quiero decir que no haya participado en programas con más alumnos, pero mi experiencia me dice que el alumno saca un crecimiento y un beneficio exponencial cuando los grupos son reducidos. Esto es una realidad. Claro, a las instituciones pues no les interesa demasiado que el equipo sea muy reducido porque la matemática no sale. Pero la realidad es que para el alumno, si el equipo es reducido, pues sale toda la universidad, ¿no? Porque hay más atención, hay más conocimiento, hay más dedicación, etc. Por lo tanto, si yo bien no tengo ningún límite digamos, o pega a que una masterclass vengan 100 alumnos, porque da igual escuchar una teórica, que la escuchen 100, que la escuchen 10, da igual. En un trabajo tutelado es muy distinto. Por supuesto, 100 es inabarcable, pero bueno, quiero decir, es muy distinto un grupo de 25 o 30 que un grupo de 15, que un grupo de 10, que un grupo de 5. Es que no tiene nada que ver ningún grupo, ¿vale? Entonces, esta fue, digamos, una de las reflexiones que se hicieron al inicio de este máster, y a pesar de que el alumnado en principio puede alcanzar una cifra mayor, nos propusimos hacer un máster que los subgrupos, que llamamos subgrupos a los grupos liderados por tutores, fueran limitados, ¿vale? No contaran con más de 6 personas. En el caso de que ese grupo sea de trabajo en equipo, ni siquiera 6. Mi cifra en realidad es 3. Perdón, 5, de 3 a 5. O sea, 2 me resulta insuficiente porque no es un trabajo en equipo. 6 empieza a ser ya excesivo. Por lo tanto, el margen de 3, 4 sería un punto medio fantástico, pero el margen de 3 y 5 serían los extremos, ¿no? Ese es, a mi juicio, el modelo ideal para trabajar. No quiere decir que no se pueda trabajar con 6 tampoco. Vamos, si hay iniciativas que trabajan con 8, pero empezamos a tener demasiado porque hay demasiados intervinientes, ¿no? En cuanto a los grupos del desarrollo del proyecto individual, ¿por qué considero que 6 es una cifra ideal y no 10 o no 15? Bueno, porque si para un tutor, a un supervisor de guiones, que es un profesional del guión, no es un profesor de no sé qué, es un profesional que trabaja en la industria, le es complicado llevar en mente pues 10 proyectos, ya no hablemos, pero incluso a lo mejor 6 proyectos, pero ya no hablemos 10. O sea, ¿cómo no le va a ser complicado a un alumno? O sea, básicamente lo que se produce cuando los grupos son mayores y tenemos que estar prestando atención a nuestro proyecto y a 10 proyectos más o a 11 proyectos más, como no se puede mentalmente llevar la atención de nuestro proyecto y 11 proyectos más, lo que sucede es un divorcio de todos los demás proyectos que no sean nuestros y un desinterés en la generalidad de proyectos. Pero eso conlleva algo realmente no demasiado positivo, y es que nos perdemos el beneficio de escuchar y de ver los problemas que tienen otros proyectos, porque nos sirve de contexto para los propios nuestros. Por lo tanto, aquí la cuestión no es que el escuchar a los demás no importe, es que si sumamos demasiados proyectos a los que escuchar, resulta que no escuchamos a ninguno. Esta es la realidad, ¿no? Por lo tanto, la solución a esto era crear grupos reducidos, ¿vale? Donde el tutor manejara un número de proyectos, digamos,
reducido, ya digo, un máximo de 6 proyectos, incluso en este caso pueden ser menos, ¿no? Eso ya se ve con los tutores, porque hay tutores que no quieren llevar 6 proyectos tampoco. Dicen, oye, no, que nosotros no queremos llevar, podemos, porque estoy trabajando en una serie y más la serie, más puedo asumir pues 4 proyectos. ¿Vale? Pues entonces ceñimos los grupos un poco a las especificidades según el trabajo profesional de los profesores, de forma que ellos puedan poner la máxima intensidad en los proyectos que eligen al final quedarse para tutorizar. Un poco este es el sistema. ¿Vale? Más allá de este trabajo está el trabajo paralelo de masterclasses, que decíamos que esas sí pueden ser, digamos, participadas por más gente, no hay ningún problema en ese sentido porque no supone ninguna merma. Y esas masterclasses van a focalizar sobre aspectos concretos del campo de las series de ficción que a veces no están tan disponibles o que requieren una mayor focalización y que por ser más especializados, pues a lo mejor no están disponibles tanto digamos, en unas clases más generales. Entonces buscamos, bueno, vamos a hacer un foco especial en algo. Bien, esto va a revestirse, digamos, se va a salpicar el máster de distintas clases de estas, clases magistrales, para las que invitamos a distintos profesionales. Habéis visto, supongo, el gran número de colaboradores que tenemos. En este sentido, eso nos lo facilita pues, los muchos años que estamos en la industria y entonces, pues, gracias a eso, pues, hay participantes, docentes o por lo menos invitados a masterclasses que vienen de todos los ámbitos geográficos y de las más variadas trayectorias profesionales, ¿no? Que se relacionen, por supuesto, con el tema que vamos a tratar. Eso os ofrece un complemento bastante nutrido que tengo que decir que incluso, ya sabéis que hay 2 modalidades aquí en este máster, modalidad presencial y modalidad online. Hay que decir que a veces, cuando se entra ya en dinámica, los tiempos más avanzados del máster, no al principio, pero sí, según van pasando los meses que estamos inmersos en la escritura de nuestros proyectos, que son 2, y que desarrollamos en paralelo y que van a demandar mucho trabajo y mucha energía, pues hay gente pues, que no le da tiempo a lo mejor de ver una masterclass, pero no hay problema, está grabada esa pues la recupera en un momento, digamos, pues que a lo mejor no sea tan intenso, que tenga algo que resolver el propio proyecto y pues a lo mejor le viene mejor verla en un fin de semana o sea, que considere oportuno, no hay ningún problema en ese sentido. El tercer eslabón sobre el que yo diría que tenemos que hacer hincapié es el mercado audiovisual, ¿no? Como he dicho anteriormente. Entonces, claro, un máster puede acabar en la práctica, que está muy bien, es decir, imaginemos que tenemos esa inmersión en los fundamentos teóricos o teórico-prácticos o ejercicios, etcétera, y después un desarrollo. Es un buen programa. No hay duda. Desde el punto de vista de contenidos es fantástico. Sí, están bien los profesores, además del programa, claro. Pero necesitamos, a mi juicio, algo más, que es la parte de decir, ¿qué hago con esto? Una vez ya lo tengo hecho, ¿no? Y para eso está vamos a ver, el conocimiento de cómo opera el mercado audiovisual a día de hoy, que tiene una serie de elementos, yo diría, fijos, comunes, es decir, que una vez aprendidos van a servir para siempre, como puede ser negociación, de cómo mirar un contrato, o sea, cosas de ese estilo. Una vez lo aprendes, eso, no sé, igual que hace 20 años, no varía eso, ¿no? Pero hay otra serie de factores que varían totalmente, ¿vale? Y hay que saber cuáles son esos factores y cómo actualizarlos, porque es que, vale, tú los puedes saber a día de hoy, pero si no te sabes actualizar, dentro de 6 meses o dentro de un año, puede ser que no estén operativos. ¿Y qué haces cuando caminas solo o solo? ¿No? Tienes que estar formado para saber cómo regenerarte y ponerte a actualizarte en esos contenidos, aparte de que puedas participar en masterclasses o lo que sea que hagan el trabajo por ti. Pero si no tienes
digamos, ese recurso, tú debes tener el conocimiento autónomo propio para generarlo, ¿vale? Y además de esto, has de saber cómo conducirte en los mercados, y los mercados, ¿qué es el mercado? ¿No? ¿Qué es el mercado? Pues el mercado son mercados, pueden estar dentro de un festival, pueden ser mercados independientes, y son como un mercado de comida, básicamente. La gente va a comprar y vender, ¿no? Entonces, ahí se concentra toda la industria porque quiere examinar contenido. Tradicionalmente, estos mercados no estaban demasiado abiertos a guionistas, sinceramente. Estaban sobre todo abiertos a los productores, a las cadenas, no existían siquiera las plataformas antes, ¿no? Entonces, había mucho de distribuidores de contenidos, agencias de venta, ¿no? Esto era un poco lo que tradicionalmente marcaba un mercado. Actualmente, con la revolución de la llegada de las plataformas, ya hay, claro, por supuesto, plataformas, ya que las cadenas de televisión se han convertido en casi agentes de las plataformas, es decir, producen para las plataformas. Nadie concibe, digamos, ya exhibir en una cadena televisiva sin tener en vistas una distribución en plataforma. Esto, claro, hace 10 años era impensable, pero es la realidad a día de hoy. Por lo tanto, en estos mercados están las cadenas televisivas, están las plataformas, están las productoras grandes, pero también están las productoras pequeñas que buscan financiación o la compañía de una grande para acceder a una plataforma. Y están, curiosamente, los guionistas en algunos de esos mercados, ¿no? ¿Qué papel hace el guionista? Bueno, pues tenemos que explicar todo esto, tenemos que explicar cómo se conduce el guionista dentro de estos mercados, qué es lo que puede hacer, y vamos a estar preparándonos ya desde una época determinada para hacer un intento de inmersión en un mercado que se celebra en junio y que se celebrará en junio de 2023 si no ocurre un terremoto o algo que lo haga inviable, ¿no? Que es Conecta Fiction, ¿no? En el que además ABC Guionista está muy implicado debido al concurso Series Concept y de esto pueden dar testimonio. No sé si aquí hay digamos, alguna persona que se haya graduado, pero sí, por ejemplo, está Marta, graduada de la diplomatura, que fue finalista del concurso Series Concept y que estuvo en Conecta Fiction, por ejemplo. Bien, bueno, pues, digamos, eso facilita, digamos, esas nociones facilitan que las personas se puedan conducir en este mercado de forma óptima. Por supuesto, hay que profundizar en la construcción del pitch, en la construcción de documentos que se utilizan en estos mercados, los que digas ahí con un tocho de Biblia, etcétera, sino que tienes que trabajar los documentos intermedios, el one-pager, la propuesta, el pitch deck, el documento de venta o Biblia, ya, esto ya. Y todo esto, digamos, hay que, ahora me puede sonar muy extraño, pero ¿qué es esto? Suena como anchito y tal. Pues bueno, son formatos que hay que aprender a escribirlos, primero de todo, igual que el guión, igual que la Biblia, y después van a ser los formatos que nos van a ayudar a dar los primeros pasos, a levantar el interés que nos van luego a suscitar y que nos demanden otros documentos de mayor envergadura, que también debemos saber hacer, por supuesto. O sea, debemos tener todo esto preparado. Bien, pues digamos que todo esto puede parecer así muy complejo, pero paso a paso, abordado con la práctica, con el entusiasmo, con la energía, de ver también cómo progresa un proyecto, tanto individual como grupal, eso que va configurando esa energía que ha facultado que varios alumnos de la pasada edición pues, se presentaran a concursos y quedaran por encima de profesionales, o sea, juzgados por un jurado internacional. Quiero decir que realmente cuando las cosas se hacen de forma lógica, coherente y con talento, evidentemente tienen un fruto. No cabe duda. Y cuando se fallan ellas, pues no pasa nada. ¿Por qué? Pues, bueno, no pasa nada si sabes qué hacer por los fallos. Es crecimiento, es decir, la experiencia humana, cuando fallamos, no es una tragedia. Hay gente que se toma, me ha golpeado la vida, es tragedia. Bueno, pues aprende de la crisis, ¿no? O sea, eso es digamos, una oportunidad para darnos cuenta que hemos hecho mal, y ver cómo lo podríamos hacer mejor,
¿vale? En una siguiente. Bueno, pues si esto aplica en todas las áreas de la vida, en el guión también. ¿Vale? Entonces, si fallamos en algo, pues vale, pues estupendo, bendito el fallo si nos damos cuenta, claro, hay que tener, si nos das cuenta del asunto, si fallas en el guión o cualquier cosa y no te das cuenta porque vas repitiendo el fallo una y otra vez. Pero si te das cuenta, muy bien, porque ese es el primer punto necesario para el crecimiento, darte cuenta en que algo que has hecho no tiene el nivel suficiente y hay algún error ahí que es susceptible de cambiarlo para dar un mejor. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Bien, entonces, este es el asunto. ¿Qué más? Bueno, el máster aspira, digamos, a tener compañerismo, a tener, digamos, una sinergia entre los participantes. Por lo tanto, se espera alta implicación y participación de todo el mundo que ha sido seleccionado. De hecho, no se aprueba la plaza a todo el mundo por esta razón, quiero decir, ¿no? Esperamos un cierto compromiso, no un cierto compromiso, un compromiso. Esperamos que la persona esté motivada e ilusionada con lo que va a hacer, porque es un año de trabajo intenso, o 9 meses. Y queremos que dé resultados. Esta es la realidad. O sea, queremos ver resultados. No queremos un alumno, o por lo menos yo no lo quiero, o una alumna que vaya a través del programa y se beneficie, bueno, o se beneficie menos, pero bueno, reciba todo ese contenido de toda esta selección de primeras figuras con toda la energía que ponemos en esto y no le saque partido. O sea, queremos ver fruto. Pero para ver el fruto no basta con tener un buen programa y no basta con tener unos buenos docentes. Necesitamos unos buenos alumnos también, unas buenas alumnas que pongan el trabajo, porque el trabajo no se hace solo. Bueno, para sacarlo, oye, está, qué bien, qué divertido, es grato, ¿no? Oh, qué idea. Bueno, qué bien lo hace este, por un ejemplo. Alguien, qué bien lo ha hecho, ¿no? Oh, qué mal lo ha hecho. Pero eso no, eso no. Vale, está bien, es grato, pero no es suficiente. ¿Vale? O sea, no es este tipo de, digamos, de involucración. La que buscamos es una involucración escribiendo, empujando y teniendo en mente que estamos aquí para salir al mundo profesional, no para jugar. Esta es la realidad. Y que estamos en un buen momento. Estamos en un momento que es mejor que cualquier otro. Ya, cuidado, que la curva ya no está tan ascendente, pero todavía estamos en la cresta. ¿Vale? Ya no es aquello que cada año más, empieza a haber ya un punto de saturación, pero bueno, la caída no es que ¡pum! Cae en picado. O sea, todavía estamos en una etapa muy gloriosa. Y os lo puedo garantizar porque yo he vivido todo. O sea, he vivido en España sobre todo, hay gente que estáis de fuera, ¿no? Pero en España he vivido la revolución de la tele en los años 90, con la llegada de las series, las cadenas privadas y todo esto. El estancamiento de la tele a principios de siglo, de la primera década de este siglo, donde las cadenas vamos, que pedían más de lo mismo con una forma y no había manera de sacarlas de ahí, a la crisis de la televisión, que muchos de nosotros pensamos que ahí se acababa, que saldría Transmedia y todo esto y se acabaría, al renacimiento de la televisión a través de las plataformas, que ha sido ¡wow! O sea, nadie se esperaba este tema, porque bueno, lo teníamos ahí, pero no, o sea, esto revolucionó todo, porque ¿qué nos enfrentamos ahora? Pues es una época apasionante. Nos enfrentamos a que antes estábamos abocados a escribir siempre con los parámetros que nos dictaba una cadena que eran ultra conservadores. No podíamos crear nada que saliera de los parámetros, digamos, habituales. Ahora sí, estábamos condenados a los formatos que ellos aprobaban. Miniserie de 2 capítulos, vale, miniserie de 4, vale. Cada serie de 13 capítulos. Aquí en España de 70 minutos, ¿verdad? No había manera de moverles de 70 minutos. Todo esto se ha ido a hacer puñetas, ¿no? Perdón el lenguaje. Pero quiero decir que
Claro, hay series de 20 minutos o de 25, series de 40 o 45, series de 50, formatos de 8, de 10, de 12, de 22, de 4, de 6. Es decir, no hay nada, digamos, que sujete las riendas como se sujetaban antes, ¿no? Y esto es una gran ventaja. Vale, creativamente lo mismo. ¿Por qué creativamente? Y esto lo digo un poco sin ánimo de enrollarme, no tiene que ver con el máster, pero tiene que ver con la industria. ¿Por qué se aceptan proyectos atrevidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no buscamos la misma fórmula de antes, de que siempre digamos, no, para no arriesgar, no. ¿Por qué ha cambiado el modelo de negocio, la manera en que se hace dinero por parte de las entidades? ¿Vale? Antes confiaban en la publicidad y necesitaban un gran estreno, o sea, un gran día de estreno, con mucha audiencia, con una audiencia bestial, o sea, a ser posible, y que esto generara un segundo capítulo, por el primer capítulo se llega un poco por marketing, y que el contenido generara la fidelización a través de un segundo capítulo también con muy buena audiencia, ¿vale? Y si esto no funcionaba, pues a lo mejor la cadena se ponía impaciente, a veces con razón y a veces sin razón, y cancelaba la serie, incluso si había capítulos grabados. Y yo os puedo contar anécdotas. Por ejemplo, una serie de las más longevas aquí, ahora mismo, espérate un segundo por esto. Sí, efectivamente, fue Hospital Central, si mal no recuerdo, ¿no? Hospital Central, en una de sus temporadas, no sé, me acuerdo si fue la segunda o así, coincidió en que estrenaron otra serie que tuvo mucho éxito, llamada Los Serranos, y su audiencia, pues, coincidieron el día y su audiencia se fue a pique. Y entonces estuvieron a punto de cancelarla. Finalmente, a él se le ocurrió moverla de sitio antes de cancelarla, cambiaron de sitio y funcionó. Bueno, pues gracias a este movimiento que estuvo muy triste ser cancelada para siempre, siguieron no sé cuántas temporadas más, pero más de 10 temporadas. Fijaos de lo que estamos hablando, de una decisión por impaciencia, lo que puede suponer. Por supuesto que había mucha más rentabilidad que sacarlo, pero los ejecutivos actuaban así, un poco pues por impaciencia, por lo que fuera. Ahora el modelo ya es distinto, no necesita de ese día tan exitoso ni de que la audiencia arrase ya en el segundo capítulo. Lo que sucede hoy en día es que se crean series de nicho donde lo que confía la plataforma es de que tengan una continuidad, no hace falta que tengan un gran boom en su estreno, pero sí que haya nueva gente que se sume a ellas en continuidad. Esto es lo primero. Y lo segundo, que esa gente tenga fidelización, o sea, que genere fidelización esa serie. De forma que la gente en capítulo 3 no se vaya a otra serie porque ya diga, no sé qué, y se va a otra de la gran oferta que hay ahora, que es descomunal, es imposible, es una cosa, es imposible abarcar todo lo que hay en las plataformas. Claro, si lo necesitaríamos 10 vidas, vamos. Y no todo es bueno, hay mucha cosa que está bien y mucha cosa que no está tan bien. Pero lo que sí en realidad es que está cabiendo mucho producto, ¿no? Y se necesita mucho producto. Y cada día hay más producto. Y se contempla producto de guionista novel, algo que es muy importante, ¿no? Quizá luego le suman un equipo más profesional, pero se están comprando proyectos de guionistas más noveles que antes era impensable. Una cosa que tengo que decir más allá del máster también: un guionista novel puede aspirar a entrar en la industria haciendo un proyecto correcto, proyecto televisivo correcto, como desde el mismo nivel del que se tiene la media de profesionales. Yo diría que no. Necesita un nivel superior para entrar. Necesita irrumpir con un proyecto que diga, wow, quiero hacer esto. ¿Vale? Esto es lo que necesita. O sea, a lo mejor se le perdona más si su experiencia de escribir guiones, digamos, es menor. Pero si quiere que realmente una serie suya, un proyecto de serie suya, sea contemplada por la industria, debe ofrecer algo más de lo que ofrecen ya los veteranos, los profesionales. Por lo tanto,
debe deslumbrar esa propuesta, ¿no? Debe tener ingredientes que sean originales, que llamen a la activación emocional de quien los lee, de forma que digan lo quiero hacer. Y no quiero que lo haga mi competencia. ¿Vale? Esto es okay. Y esto lo puede hacer un novel. Bien guiado, por supuesto, trabajando, pero se puede conseguir. Por lo tanto, este es, digamos, el planteamiento. Por supuesto, este programa es para alguien, primero, que le quiera poner todas las horas que requiere esto. No estamos en un juego de bebés, estamos en un juego que requiere dedicación y escritura, aparte de aprendizaje. Deseos de trabajar en solitario, pero también de trabajar en equipo, como funciona la industria audiovisual de series de ficción. Deseo de saber cómo se conduce el mercado, porque hemos de saber movernos en el mercado y no solamente escribir. No estamos para ser eruditos de la escritura y luego no hacer nada con lo que escribimos. O sea, si queremos ser profesionales, profesional implica vender lo que escribimos a cambio de dinero. Eso es lo que es profesional. Si no somos amateurs, escribimos por placer o por lo que sea. Pero si queremos convertir esto en un medio de vida, hemos de meternos en la cabeza que es un intercambio, que para que haya un intercambio económico de cualquier índole, de cualquier campo, eso que ofrecemos debe ser apreciado como valor para esa industria, la nuestra, la audiovisual y concretamente la de series, y que a cambio de ese valor que ofrecemos y que se reconoce, se da un dinero. Eso es lo que es una profesión, eso es lo que es. Es igual si estamos hablando de un médico al que te da una solución para la dolencia que sea y tú le das ese dinero a cambio de ese conocimiento, o si un carpintero o un electricista le llamas a tu casa para que arregle no sé qué, si tú no lo sabes hacer, y a cambio de ese conocimiento le das otro dinero. Pues en nuestro campo eso sucede exactamente lo mismo. Nosotros aportamos un valor que un productor, por mucho que diga que puede saber escribir si tuviera tiempo, jamás lo haría porque no sabe hacerlo, y entonces nosotros le proporcionamos ese valor, le proporcionamos la base de ese negocio que va a poder levantar, y él a cambio pues nos va a dar un dinero. Ahora, eso sí, depende de cómo negocies, te dará mucho más o te dará mucho menos. Y dentro de las habilidades que debe desarrollar un guionista está la habilidad de negociación. Bien, dicho esto, yo creo que es buen momento. Bueno, os puedo compartir aquí la página que hicimos nosotros, la de la página también del instituto, también la tenéis. Nosotros también hicimos una paginita del máster, a ver si la saco por aquí. Vale, aquí tenemos la nuestra. Y aquí está la descripción. Esta es la sesión que hicimos en otra ocasión, no recuerdo ahora bien cuándo, pero la podéis ver también si la queréis, pues tendrá algunas características diferenciales con esta. Estamos ya en sesión. Esta fue pues, en formato pro más online. Intenciones que tenemos y por eso me agrada que... Aquí hay algunas intervenciones. Está con mascarilla. Aquí está Carlos. Y con mascarilla todavía. Así que bueno, la tenéis disponible también para verlo. Y también veréis que es complementaria para quien necesite más datos. Aquí viene pues, todo esto que ya estaréis familiarizados con todo ello, ¿no? Pero podéis revisar aquí también. Bien, pues este es un buen momento para preguntas. Si es que hay preguntas, que supongo que sí. Vale. Bien, por aquí tenemos tanto participantes online como participantes presenciales. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el máster, sobre todo lo que he dicho, sobre alguna cosa del guión de series, no de cortometrajes, no de webseries, sino de series de ficción? ¿Algo que queráis comentar? ¿Alguna opinión? Os te doy la palabra. A ver si hay algo en el chat. Nada. ¿Os ha quedado todo claro? Ha sido muy claro. ¿Sí? Sí, bueno, para mí. Sí. Bueno, bien. ¿Os sentís con ganas? Bueno, tú ya estás inscrita. Yo ya. Tú sí. ¿Tú? Bueno, Tú todavía no. Vale. Y además tú has viajado desde fuera. O sea, que las ganas las tienes, por supuesto. sí. Sí. Muy bien. Sí. Estupendo.
Bueno, pues a los demás os invito a que expresaros de la forma que queráis o cualquier pregunta que tengáis. Esta es la ocasión. Estamos aquí reunidos, así que incluso si tenéis alguna pregunta, mientras llega alguna concretamente digamos del máster, cualquier otra pregunta de guión que queráis, pues bienvenidas. Aquí nos pregunta Amanda cuántas horas semanales se deben dedicar. Vale, esto es una pregunta con una pequeña trampa, ¿vale? Porque una cosa es las horas lectivas y la otra son las horas semanales que hay que dedicar, ¿no? Que tiene mucho sentido tu planteamiento. Porque normalmente no basta con las horas lectivas. Esta es la realidad. O sea, es decir, quien piense hacer un máster con las horas lectivas, pues está en un camino erróneo porque hay muchas horas de trabajo más allá de las lectivas. Las lectivas son de orientación, ¿no? Es decir, bueno, sirven de timón y de todo esto, pero luego hay mucha la práctica que tiene que poner el alumno. En cuanto a las horas, digamos, lectivas, por decirlo de alguna forma, hay un día siempre libre que se deja a la semana para trabajos y para la gente que no pueda, que trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un día que no es libre. En realidad es un día para recuperación de atrasos de trabajos y de ejercicios, ¿vale? Pero bueno, dejamos, digamos, ese bloque porque si no, si solamente la persona piensa progresar yendo a clases, es imposible, ¿vale? Hay un día que dedicaremos normalmente a profesores invitados o a visionados o cosas de ese estilo. En la primera fase, el resto de los días estarán ocupados en clase, digamos por bloques, por segmentos. En gran parte del arranque de ideas lo tendréis conmigo, luego habrá personajes, iremos produciendo un documento de propuesta ya con conceptos, es decir, que al final de esa fase saldréis ya con un documento válido, por lo menos en primera versión, pero que decir ya habéis sabido cómo construirlo, ese documento, o dos documentos, pero también abordaremos one pager. Y después, en la segunda fase, entrará ya el desarrollo, posiblemente se libere un día más para el trabajo práctico, ¿vale? Porque tenéis que conducir 2 proyectos. Es muy ambicioso conducir 2 proyectos. Es decir, pensad que los profesionales normalmente trabajamos de uno en uno, ¿vale? Entonces, vais a conducir 2. Pero es posible, aquí lo ha hecho gente. Y lo han hecho bien. Y además os da una dinámica distinta, porque una dinámica que la ofrece el trabajo de equipo que se ha reducido, donde vas a tener que considerar atascarte, incluso a lo mejor discutir, en cierto modo, esperemos que con buen tono, con compañeros, porque no todos los criterios están siempre en consenso, esta es la realidad. Igual que en la vida, igual que pasa en la profesión. Y entonces aquí es una práctica para desfogarse y para adquirir también el tono en que uno debe conducirse cuando hay discrepancias. Porque no podemos ir con un tono de niño de pataleta o de niña de pataleta. Tenemos que saber manejar los puntos de vista discrepantes y saberlos argumentar para llevarlos a nuestro terreno o saber ajustarnos a ellos si al final prevalecen los de los demás, aunque no coincidan con los nuestros. Esto es una práctica profesional que tenemos que aprender también, ¿no? Y que la conlleva el trabajo en equipo. No hay otra manera de hacerlo. Pero luego está el trabajo individual. Aquel proyecto dices, no, es que esto lo siento mío y es que va mi pasión ahí dentro y o sea, no sé, quiero hacerlo y quiero ver cómo salía y quiero que me tutele además, pues, digamos, alguien que es normalmente una figura, un conocimiento que sea afín a ese proyecto, por eso damos a los tutores también la posibilidad de elegir a ellos los proyectos para que se emparejen con proyectos con los que tengan mayor afinidad. No sabemos que tiene más afinidad una cosa de otra. Otra cosa es que sepa hacer todo. Pero a mí me tira la comedia, me tira el terror, me tira el drama, me tira lo épico. ¿Qué me tira? O sea, ¿qué es lo que vibro yo? Bueno, pues si ese tutor que le vibra esto entra en sintonía con un proyecto que también está en esa misma onda,
mejor que mejor. No quiere decir que no pueda tutorizar otro, ¿no? Pero mejor que mejor. Por lo tanto, les damos esa opción de elegir los proyectos. Pero un poco esto es el tema, ¿no? Y después, ya digo, luego cuando trabajáis en equipo, también las horas, va a haber horas de trabajo en equipo, reuniones de equipo, y todo esto hay que generarlo. Pero ya desde la primera semana, ¿eh? O sea, la primera semana arranca un taller de ideas míos en el que ya vais a tener que juntaros en equipo para hacer tormentas de ideas, y no a la semana 1, a la semana 2, juzgar, no machacar, que nadie me confunda, pero opinar o dar, digamos, sugerencias a proyectos de los demás de manera constructiva, y eso lo vais a tener que estar haciendo ya, y no en clase, porque las clases no las perdemos. A lo mejor sí podemos hacer una práctica de ensayo, pero no vamos a hacer todo eso en la clase porque estaríamos perdiendo fuelle. La clase la queremos aprovechar para dar más guías, puntos de guía, para que luego eso el alumno lo ponga en práctica y traiga a la siguiente clase el resultado hecho, y eso es lo que publicaremos, ¿no? Pues igual que si hacemos loglines, vamos a hacer una logline primera versión en la clase y la otra es no, trabaja la logline, trae la clase y ahora te evalúo la logline. Que tiene que estar hiper trabajada, porque si no va a ser un destrozo. Si no se ha trabajado mucho esa logline, va a tener fallos por todas partes. Y si se ha trabajado, posiblemente también, pero menos. Por lo tanto, ese trabajo se espera que el alumno o la alumna lo haga fuera de horas lectivas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a la pregunta, pues bueno, incluyamos todas esas horas, cuantas más mejor, no cabe duda. ¿Cómo es la dinámica del proyecto de grupos? ¿Todos son dialoguistas o se comparten varias funciones a la vez? Bueno, digamos que, Frank, el proyecto de grupos, vamos a ver, el proyecto de grupo es desde inicio. Entonces, antes de llegar a dialogar diríamos que es el último paso. Antes de llegar a dialogar hay que, primero, tener el concepto de la serie. Segundo, desarrollar los parámetros de la serie, los personajes, mapa de relaciones. Tendremos que también desarrollar el argumento de la temporada en función del formato que le hayamos dado, número de capítulos por minutos. Luego el desglosar ese argumento, tendremos que desglosarlo en los diferentes capítulos, cuidando de que cada capítulo tenga sus contenidos dramáticos suficientes para que no haya capítulos que vayan bien y otros que sean flojos. Es decir, hay mucho trabajo que hacer previamente antes de llegar a diálogos. Esto se tiene que trabajar en formato sintético, pero luego se tiene que expandir para crear una Biblia. Entonces, a lo mejor un perfil de personajes para un documento lo puedes resolver en un cuarto de página, pero para una Biblia, pues por lo menos una página. Lo mismo que a lo mejor tienes un concepto de serie para un documento menor, pero luego tienes que hacer ya la sinopsis clarísima de todos los capítulos. Entonces, claro, hay mucho trabajo antes de llegar a empezar a escribir. Pero eso es lo que es necesario. O sea, la gente que empieza a escribir sin tener todo ese trabajo previo, pues, realmente pues, le fallan las raíces. Es un poco como operar como si un árbol no tuviera un tronco muy bien puesto, una copa, pero lo hayamos puesto sobre una superficie sin que tenga raíces, ¿verdad? Echas un soplido y ese árbol se va volando porque no tiene base, ¿no? Entonces hay que trabajar las bases para que ese árbol sea sólido. Y luego, por supuesto, en el proyecto hay una dialogación de capítulo piloto que se pondrá de acuerdo el equipo, como la hace, ¿no? Nosotros somos muy receptivos a las propuestas de equipo, es decir, no todos los equipos deben ser homogéneos, porque tampoco son homogéneos en la vida real. Entonces, los tutores y las tutoras están muy receptivos a oír las propuestas del grupo, aunque ellos actúan un poco como showrunners, es decir, también tienen sus propios criterios, ¿no? Y entonces, ya digo, a lo mejor un tutor lo enfoca de una manera, otro lo enfoca de otra, pero todos están, digamos, abiertos a las ideas del grupo, a las sugerencias del grupo.
un grupo puede optar por una dialogación, digamos, encabezada por un dialogación del capítulo piloto, que ya digo, es un porcentaje menor en comparación de todo el trabajo que se hace, pero llevada, liderada por una persona, que es un poco como se hace en el mundo profesional, y después los otros entrar en opinión y reescritura, que también se hace en el mundo profesional, es decir, no todo el mundo que desarrolla una primera dialogación, el coordinador de guiones le encarga la segunda. Si hay algunos fallos y por los criterios que tenga, pues lo consideramos aconsejable reescribirlo él o dárselo a otro guionista, pues lo hace, sin presentaciones, y no hay ningún mal rollo. Simplemente se hace y es una práctica totalmente aceptada y común. Entonces, pues podemos adoptar un formato de estas características. También podemos hacer, los otros guionistas pueden desarrollar un guión independiente y ver, contrastar cómo ha quedado con el de los compañeros que lleva, digamos, la batuta por decisión unánime, es decir, o unánime o por lo menos mayoritaria. Esto, digamos, hay diferentes fórmulas, ¿no? Pero lo interesante es que todo el mundo, digamos, pase por la experiencia y que sobre todo cuando estamos hablando en equipo, pues esa experiencia sea, ya digo, lo más beneficiosa posible en cuanto no solamente a lo que es la escritura, sino a la dinámica del grupo. Pero más allá de esto, decir que para proyectos lo realmente, el peso pesado está en saber desarrollar, básicamente, y todos sus formatos. Esta es la realidad, ¿no? Luego habrá gente que llegue con una mejor trayectoria en guión, que puede ser de largo o de lo que sea, y será más fácil, digamos, hacer un guión, y otra gente con menos trayectoria, que será un poquito más complicado hacer un guión. Pero la realidad es que lo que pesa, lo que vende en un mercado, sobre todo, porque incluso hay un mercado de ideas, hay productoras que no compran el desarrollo, hay productoras que te compran la idea para que la desarrollen sus guionistas, ¿vale? O plataformas incluso. Otras que sí, que te piden, digamos, el desarrollo, y entonces deberías firmar un contrato de desarrollo antes de poner a desarrollar, no ceder por la aspiración de alguna productora que le escribas gratis el desarrollo y luego pues caigas y ella vende. Eso no es correcto, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Entonces hay distintas plataformas, hay distintas maneras de ser profesional, ¿no? Y la otra es incluso un guionista que entre, pues como hay equipos a veces de guión donde se dividen en argumentistas y dialoguistas, pero eso no ocurre así en todos los equipos. Hay equipos donde se asignan los guiones enteros y no están tan divididos, ¿no? Como por ejemplo en sitcoms sí es más tradicional, pero en otras series pues, a lo mejor no tanto. A lo mejor ya vamos directamente de un desarrollo de sinopsis a un guión directamente, ¿no? Entonces, claro, no hay una regla, digamos, ortodoxa que sirva para todas las series. Vale, había más preguntas. No sé si con esto, Frank, queda contestado el asunto. Ya me cuenta, si no. Al finalizar el máster, ¿se pueden realizar prácticas en alguna empresa? ¿Y qué nivel de guión se necesita para cursar el máster? Bueno, vamos a ver. El nivel de guión que se necesita para cursar el máster es un poco variable, ¿no? Va un poco, yo soy quien evalúa las pruebas de acceso, es decir, yo tengo que ver, puede ser que una persona tenga más experiencia en guión y menos experiencia en industria, y se le va a lo mejor a aprobar la plaza, o otra persona tenga más experiencia en industria, a lo mejor es director o digamos, o productor y está acostumbrado a ver el guión, aunque no tiene tanta práctica y también tiene acceso
a la industria o es un graduado de una diplomatura y tiene también una práctica aunque no se haya metido en la industria. Es decir, lo que se tiene que ver es que la persona es apta para nivelarse en todas las áreas que trata el máster sin que eso le suponga un déficit para seguir el máster con toda la exigencia que tiene, ¿no? Y eso es un poco lo que se busca. Si es una persona que, hombre, que ha hecho un cursito de guión nada más y no tiene ni idea de guión, le va a costar seguir el máster, básicamente, ¿no? Y hay gente, o sea, que dice, bueno, me gustaría aprender a escribir o tal, no sé qué, ¿no? Pero en ese caso no es el curso adecuado, esta es la realidad. Es demasiado elevado para ese curso, para ese tipo de alumno. Vale, y después preguntabas lo de las prácticas de alguna empresa. Hay una bolsa, pero yo no soy, mira, yo no soy muy partidario de esa fórmula. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esto. Los cursos que mayor éxito tienen entre los actores, ¿sabéis qué cursos son? Vale, pues os lo voy a decir. No es el curso de un gran actor o de un gran maestro de actores que vaya a dar un curso. Es un curso que lo imparta un director de casting. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creéis que los cursos que tienen más éxito entre los actores es un curso que no tienes al mejor profesor de actuación, no tienes a un actor al que emular, es un director de casting que ha hecho, sí, el casting de no sé cuántas películas y series? ¿Por qué este es el mayor curso si no es el mejor profesor? Ni siquiera tiene el mejor programa. ¿Por qué es el curso que más se demanda? Porque él está en industria y te puede, en México le dicen, vale, te puede echar el ojo. Vale, porque hay, efectivamente, porque hay una expectativa fantasiosa que es puro espejismo, porque no sucede nunca, ¿vale? Y es porque confía el actor de que ese director de casting se va a fijar con él en el curso y le va a dar un contrato, ¿vale? Y lo que sucede en estos cursos es que el director de casting hace su curso, imparte su curso, conoce a la gente, no cabe duda, pero acabado el curso ya no hay nada más, ¿vale? Vale, pues una cosa bastante parecida sucede a veces con los contratos de becarios, ¿vale? Los contratos de becarios no tienen ni mucho menos la fuerza, igual que el curso de actores, el curso que tiene la fuerza es el de ese maestro de actores, que es la bomba. En las prácticas de industria, lo que tiene fuerza es que tú vayas a un mercado, te sepas conducir en el mercado, te sitúes ante un ejecutivo de Viacom o ante un ejecutivo de Telemundo o de un ejecutivo de quien sea, sepas plantear tu proyecto de forma correcta, generes química con esa persona y esa persona se convierta en una relación. Eso es lo que tiene valor. Y eso tiene mucho más valor a que yo te meta en mi empresa o en cualquier otra empresa, te dé a analizar una serie de guiones o de lo que sea, o te pongo a hacer un trabajito para cubrir el expediente, que está bien, no digo que esté mal, atención. Pero, pasado esto, ya no hay nada. Ahora, yo os pongo en el lado de la balanza. ¿Qué consideráis más importante? Tener el know-how de cómo, a 6 meses, vamos a poner que el aprendizaje de becario dura, hay de distintos, porque yo también he contratado becarios para nuestras entidades. Entonces pueden ser de 3 meses, pueden ser de 2 meses incluso, o de 1 mes incluso, o al máximo de 6 meses. No más vale. Y hay una bolsa, quiero decir, pero ¿qué creéis, pasados, vamos a poner 6 meses, que le merece más, o que le saca más fruto a la persona? El haber trabajado de becario en una empresa o realmente el saber conducirse
a través de los mercados? Es una pregunta que os lanzo. ¿Qué creéis que es más beneficioso? Porque una cosa es efímera y acaba. La otra no. La otra la llevas toda la vida. La otra es un know-how que luego vas a seguir el año que viene y el otro, y te está relacionando desde el día uno, desde que se te está enseñando cómo entras en el mercado de una forma u otra. Sabes cómo debes conducirte. Puede ser que presentes un proyecto que tenga menos cara y ojos, y entonces el mercado te responderá peor. Pero puedes presentar uno que tenga cara y ojos, y el mercado no te tratará como becario, te tratará como guionista. Como guionista profesional que tiene un proyecto que interesa. Luego a lo mejor se hará, no se hará. Pero esta es la gran diferencia, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir digamos que nos tenga cierta utilidad tener becarios, y por eso nosotros a veces, incluso nosotros, contratamos becarios y becarios. Esta es la realidad. Pero, o sea, siendo honestos, pongamos en la balanza los frutos, ¿no? Que andar con... O sea, que digo, no, tal. Se utiliza un poco el marketing, ¿no? Vale, prácticas, no sé qué, vale, ¿cuántos han salido? Ahora, sí es cierto que si tú vas a convocatorias y entras de becario en una productora de alta productividad, sí es cierto que hay casos que fructifican. Y eso vamos a ser honestos, porque esta es la realidad. Por ejemplo, el máster de guión de la Universidad Pontificia de Salamanca no tiene prácticas como las que tú señalas, ¿vale? La llamas exactamente prácticas en empresas. No tienen un programa de prácticas en empresas. Pero tiene fama. Tienen fama de que la gente sale bien formada. Por lo tanto, al tener esa fama y algunos de los profesores formar parte de esto, es cierto que algunos alumnos han sido admitidos a prácticas, no porque haya un programa específico de esta universidad, sino porque, digamos, tienen ese prestigio los graduados. Y es cierto también que algunos de estos becarios, no todos, pero algunos de estos becarios han fructificado. Y es parte de lo que también pues, le ha dado fama a este máster, ¿no? Otro modelo es otro máster que podría quitar, porque también, digamos, he formado parte del profesorado del mismo, que fue el máster que sacó Globomedia. Y este sí tenía prácticas. Si veis ahora el de Media Pro, está bastante cortado, también ha sido diseñado por un amigo mío, Iván Escobar, que también es profesor nuestro y fue fundador del Salamanca. Como sabéis, creador del Barco, de Vis a Vis, de Secuestro Express y de muchas series. Ahí hay. Y este es otro modelo, porque busca la práctica dentro de la entidad que, digamos, produce el máster. Ahora, ¿cuántos de estos becarios siguen luego? Bueno, esta es la gran cuestión. ¿Cuántos acaban fuera? Pues esta es la otra cuestión. Quiero decir que hay que examinar todos los ángulos, no dejarnos solamente, digamos, vislumbrar o deslumbrar por la vistosidad de las ofertas. Quiero decir, nosotros por ejemplo, desplegamos un plantel profesional brutal en el profesorado, que deslumbra mucho, porque es así, porque vienen. Pero si esto no va acompañado de un buen programa, os diría que es vistosidad, pero no es nada más. Yo puedo tener 20 primeras figuras en masterclasses, que como tengo un programa sólido que lo respalde, la gente no sale bien formada. Habrá recibido clases de esto, pero necesitamos los otros aprendices. Por lo tanto, a veces es diferente la manera en que lo experimenta el recipiente que lo que en realidad tiene valor académico y para encarado a lo que es un fruto en la industria audiovisual. Y a lo mejor es menos vistoso, digamos, la otra parte, que puede ser vistosa porque digamos, también un tutor muy reconocido, etc., ¿no? Que a lo mejor es menos vistoso si hay uno nada más, que si hay un despliegue de 20 figuras, no cabe duda, ¿no? Y es guau, ¿cómo? Bueno, lo mejor es tener ambas cosas. Buen programa, buen tal, y además el despliegue de las 20 figuras, ¿no? Pero lo pongo en ejemplo también tirando arena sobre mi propio tejado, ¿no? Para que veamos a la hora de analizar los programas cómo debemos analizarlos realmente, ¿no?
Y aún así nadie te asegura nada. ¿Eh? Aún así, en la vida nadie te asegura que te va a Nada. dar. Y luego hay otro factor que es fundamental, que es el que trae la propia persona. O sea, es que ese factor es brutal. O sea, es una diferencia brutal. ¿Qué haces? O sea, yo te doy, vale, aquí los ladrillos, el cemento. ¿Qué me construyes con esto? ¿Cuántas horas vas a poner? Persona que te hace 2 escalinatas y ya está, y otro que hace un castillo de Disneyland, yo no sé. Pero realmente el factor individual de dedicación, energía, entrega, es fundamental. Y os voy a decir una cosa. Habéis elegido participar en un sector profesional en el que se trabaja muchísimo. O sea, la musculatura que tenemos, ya no digo los que llevamos aquí no sé cuántos años, pero los que incluso están más recién llegados, pero están en el sector profesional, es brutal. O sea, las horas intensas, la capacidad de trabajo que tiene la gente, la entrega que tiene, la pasión, la energía que pone en esto, es bestial. Y estos van a ser vuestros compañeros profesionales. Por lo tanto, para tener cancha, hay que hacer el training para estar capacitado para poner esa dedicación y esa entrega igual que la ponen los profesionales, porque si no, es como jugar en quinta división con un partido con un equipo de primera división. Va a ser una goleada por todas partes, ¿no? Y aquí, en los másteres, es donde se tiene que desarrollar esa musculatura. Solo es muy difícil desarrollarla. Muy difícil, porque incluso la persona que es profesional, cuando no tenemos fechas topes, cuando no tenemos exigencias, nos relajamos, es humano. Cuando tenemos que escribir, nadie nos está dando, esto lo tienes que presentar, esto no sé qué. Cuando tenemos una productora encima, un no sé qué, un plazo de entrega, no te preocupes, que ahí todo el mundo pone, vamos, toda la... Ahora, si estamos en un periodo, digamos, más distendido, donde estamos creando algo y nada nos presiona, todo el ser humano existe cierta tendencia que debemos combatir, y no digo que no la combatamos, porque la tendencia es a relajarnos. Esta es la realidad. Bien, y esto es otra de las cosas que el máster, digamos, va a no permitir que hagas. Bien, ¿qué nivel de guión? Esto ya lo hemos dicho. No sé si Amanda está contestada a tu pregunta. ¿Cómo se eligen los grupos de trabajo? Bueno, pues hay una primera propuesta. Yo prefiero, personalmente, como director del máster, director académico, vamos, que lo hagáis, o sea, que lo hagan los propios participantes, por afinidades, ¿no? Si eso no surge espontáneamente, entonces, pues nosotros completamos los equipos. Pero digamos, hay una primera opción de que sean los propios participantes los que planteen cómo se quieren asociar, porque a veces ya desde el trabajo en ideas, las tormentas de ideas, el trabajo de evaluación, etcétera, que habéis hecho previamente, ya hay sintonías. Veréis que en una semana o 2 os vais a conocer mucho. Es la realidad. Porque es muy intenso y empezáis ya a conoceros, a desarrollar afinidades de trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, damos prioridad, digamos, a que eso se pueda formar, en los grupos se puedan formar por instinto natural. Más cosas. Vale, gracias Amanda. Más preguntas si me dais al respecto. De cualquier cosa, el mundo de las series incluso, ya aquí puestos a hacer. Sí. Los tutores eligen los proyectos individuales y colectivos también. O sea, eligen todos los proyectos. Sí. Vale. Sí, sí, sí. O sea, es decir, claro, lo único que al final el número de plazas aprobadas, digamos, ahora mismo no sé en cuánto que no se ciñe, digamos, yo sé más o menos las que he aprobado yo, las que no he aprobado, y luego pues está la formalización de la matrícula y todo esto, que entonces yo no tengo números hasta el final.
Es decir, me van diciendo, este alumno ya lo tiene, este alumno, pero, claro. Entonces, claro, en función del grupo va a haber más, o sea, así como, digamos, pues va a haber más tutores o menos tutores. En función de, nosotros necesitamos sumar un tutor cada X años. Imagínate un máster que tuviera, bueno, no sería un máster porque no se produciría por imposibilidad, no porque no fuera un maravilloso máster, si se subiera el precio se podría hacer, pero un máster de 6 personas, pongamos por caso, pues probablemente requeriría 3 tutores, ¿no? 2 para grupal y uno para lo individual. Pero si ese uno no asume un profesor no quiere asumir 6 proyectos, como a veces sucede, como muchas veces sucede, pues normalmente pues, dividíamos o bien en 4 y 2 o bien en 3 y 3. ¿Vale? Depende de eso. Las horas dedicadas, eso sí, mira, es importante. Cuando son 6, las horas son 3. Y cuando el grupo se reduce proporcionalmente. Es decir, si el grupo de 6 son 3 horas, si creamos grupos de 3 sería hora y media, si creamos grupos de 4, 2, y si creamos grupos de 5, 2 horas y media. O sea, en realidad no se pierde nada porque es todo proporcional, ¿no? Y entonces, sí, ellos, digamos, claro, van a tener la pasión de elegir. Si hay empate, pues hablamos con los tutores. Porque pues, hay veces que a un mismo tutor, a 2 tutores les gusta el mismo proyecto. ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces hablamos y más o menos quien muestre más pasión se lleva el proyecto, como en la vida misma. Al final es un asunto, mira, esto es un asunto de pasión, no es un asunto de... Parece siempre que es un asunto de lógica, pero al final lo que determina las decisiones siempre es la pasión. La lógica justifica la decisión tomada por pasión, pero la tomas por pasión y luego la justificas con la... Tiene que tener coherencia, ¿no? La lógica sirve para no descartar, porque si no tiene lógica, pues descartas. Falta de lógica o falta de coherencia, ¿no? Pero luego lo que te hace, lo que te decanta para sí o no, es la pasión. Igual que la gente que se inscribe a este máster será por pasión. Lo tengo clarísimo. Pero tú puedes tener el mejor programa, puedes tener el mejor profesorado, todo eso está bien. Esto genera interés, ¿no? Y genera interés. Y, oye, que tiene mucho sentido este programa, Dario, pues parece interesante. Pero si solo te parece interesante, bueno, puede ser que sí que te inscribas, pero puede ser también que no te inscribas. Porque falta un ingrediente, falta la pasión. Ahora, si alguien esto le hace clic y dice, oh, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer, ese se inscribe. Es la realidad. Todo está movido por la pasión. Las historias vuestras que escribáis, parece que sea el argumento lo que importa, pero el argumento no es lo que importa, es lo que le sucede a la gente de ese argumento. A la pasión, a los golpes, a la emoción que tiene esa gente. Y la emoción que es capaz de transferirse al que está leyendo o al que está viendo, que es lo que le hace llorar, lo que le hace reír, lo que le hace asustarse al espectador. Es la emoción, no es la lógica. La lógica es lo que te cuentan en las noticias, eso no nos hace llorar a nadie, aunque sea una tragedia, porque no hay pasión, no hay emoción. Es el hecho desnudo, un poco como lo transcribiría una secretaria del juzgado. Eso no lleva nada. Es frío. Puede tener lógica, pero es frío. Puede estar bien construido, pero es frío. Necesitamos calor. Y se trata de esto. No solamente de escribir, sino de escribir con calor, con conexión humana, con compasión, de forma que al otro le haces ras. Y ahí te conectas, ¿no? Y atención, no solamente estoy hablando de guiones, estoy hablando de one-pagers, o sea, de propuestas de una hoja, de sinopsis, de propuestas de 8 hojas, de documentos de venta, gráficos, no gráficos. Todo tiene que levantar la pasión del que te lee. Si no, estamos perdidos. Por lógica, pasará pues, a la persona que le parezca esto interesante, pero dice, vale, interesante. No es suficiente con interesante. Hay que conectar emocionalmente. Y yo espero que a alguien de aquí, de esta sesión,
le haya conectado emocionalmente con lo que digo. Porque si no, sé que a esa persona puede ser interesante, pero le faltará un pasito para conectarse. Y ese pasito es además el que se requiere para participar entusiasmado en cualquier iniciativa. Si vamos solamente por la lógica, no digo que no se pueda hacer, pero nos falta algo, ¿vale? Nos falta algo. Así que bueno, esto es como las relaciones humanas. Bien, más. Por aquí había... Frank, a ver, por tu experiencia en el mercado actual, ¿cuáles son los géneros o tipos de series más demandados por las productoras o plataformas? Vale, pues mira, te voy a dar un dato muy importante. Esto es una pregunta que tendría sentido hace, pues a lo mejor 5 años, ¿vale? Porque sí es verdad que había una serie de tendencias que perduraban cuando menos una temporada. Con la llegada de las plataformas, precisamente, ha sucedido una revolución, y es que cambian de criterio cada 3 meses, o menos a veces. Entonces, tenemos una ventaja, eso sí. Cuando existían tendencias anteriormente, pues como lo tuyo no entrará en esa tendencia, te podías esperar años, a lo mejor, porque no había manera de colocarlo. Afortunadamente ahora, como se varía tanto, y el espectro además más amplio, es decir, que no es como antes que decía, pues ahora esto tal, ahora dramas, ahora no sé qué. Te puedo hablar de las tendencias recientes. Hay thriller, como siempre, es bastante universal. Hay entidades que te buscan distopías y ciencia ficción, fantasía, y otras que lo odian. Es decir, hay parte del mercado que busca esos proyectos y parte del mercado que lo rechaza. Hay una receptividad, y te estoy hablando hace 3 meses, pero esto puede cambiar dentro de un mes. Había una cierta receptividad hacia comedia feel good, pero no así hacia sitcom. Había un rechazo general a sitcom. ¿Y qué más? Había cierta tendencia a las biopics y a historias basadas en hechos reales. Esto es más o menos grosso modo, pero eso no significa nada. No quiere decir que dentro de 3 meses estemos hablando de otros géneros, ¿no? Por lo tanto, si antes lo que te acabo de dar aquí como dato te da un margen de seguridad para decir, bueno, pues voy a trabajar esto porque es lo que pide el mercado, ahora puedes estar seguro que si trabajas esto según este criterio y no tienes nada en este sentido, cuando acabes de trabajarlo, posiblemente el mercado ya haya cambiado. Y quizás siga manteniendo este tipo de géneros que yo acabo de mencionar, o quizás se haya movido, no quiera saber nada más de esto y se vaya a algo contrario. Esta es la realidad. Por lo tanto, el consejo aquí no es el que sigas la tendencia del mercado, sino que sigas la tendencia personal de lo que te apasione y que desarrolles una historia que realmente te apasione. Esta es la realidad, ¿no? Bueno, por supuesto que más o menos entre dentro de unos cánones viables, es decir, si te apasiona hacer una cosa muy, 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 muy extravagante, puede ser que el mercado por riesgo no la asuma, ¿vale? Pero pensad que ahora el riesgo que se está asumiendo es muy superior al que se asumía anteriormente. Por lo tanto, hay, ya digo, proyectos que antes no se contemplarían, que ahora sí se contemplan. Pero claro, que no sean tan extravagantes, que sean una cosa ahí que digan, bueno, nadie se atreve a meter millones de euros en esto porque puede salirme bien, pero esto es como jugar a la ruleta rusa. A lo mejor no me sale, pero a lo mejor me levanto la tapa de los sesos, ¿no? Entonces nadie juega con sus millones de dólares de forma tan gratuita. Bien, esta es la realidad, ¿vale? Contestado. José Alberto por aquí, a tiempo de becas. Bueno, vamos a ver. Yo esto, o sea, la oficialidad de las becas acabó el 30 de septiembre, ¿vale? Entonces, no se han resuelto las becas de las plazas presentadas, de las solicitudes presentadas. O sea, no quiere decir que alguien haya podido presentar solicitud si no se ha resuelto. No quiere decir que se le haya rechazado. Hay algunas que sí se han aceptado y otras que todavía están pendientes de resolución. Entonces, yo diría que estáis un poco fuera de plazo, ¿vale? Ahora bien, no descarto la posibilidad de
de ver o de tratar con el instituto la posibilidad de que si ellos no quieren dar más becas, a lo mejor podamos sumar alguna nosotros desde ABC Guionistas, ¿vale? No serán muchas, desde luego, pero a lo mejor se podría ampliar el número a 2 o 3 o algo así, siempre que haya un consenso, porque en realidad, ya digo, oficialmente se publicaron las fechas tope y esas fechas tope, digamos, han pasado, es la realidad, ¿no? Y el máster está anunciado desde hace mucho tiempo. Es cierto, por otra parte, que bueno, pues aún quedan bastantes días, casi un mes, ¿no? Para el comienzo, el 24 de octubre. Pero ya digo que esto es un tema que no puedo garantizar, ni mucho menos, y que tampoco me quiero comprometer a él. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengáis? Por aquí. Bueno, pues parece que no hay nada más, si va llegando algo más. Bueno, yo lo que sí os recomendaría, dices aquí si podías presentar propuesta de beca, es que mientras no quiten el formulario de becas, lo presentéis. En todo caso, si nosotros vamos de forma paralela con el consenso del instituto, pues ya os haríamos llegar, digamos, cuál sería la fórmula, ¿no? Pero ya lo publicaríamos. Igual sería mantener el mismo formulario que tienen en el ICM y que nos lo debieran a nosotros. Pero todo esto ya digo, en cualquier caso, yo siempre soy partidario de intentar todo siempre hasta el último momento, porque nunca sabes por dónde resuenan las campanas. Al final es una suma de muchos factores en todas las cosas en la vida, ¿no? Las cosas a veces se caen por tonterías y las cosas salen a veces también por tonterías o por un conjunto de factores que no estaban previstos. Por lo tanto, a pesar de, no sé, aquello de decir, no, ya no llego a la fila a la taquilla de embarque, porque ya ha pasado la hora. No. Ve a la taquilla de embarque. Ve aunque haya pasado la hora. Porque a veces, por algún factor, aquello sigue abierto, no se sabe por qué, ¿no? Y entonces embarcas. Ahora, si ya te rindes antes de intentarlo, seguro que entonces no embarcas, ¿no? Entonces, no, el tren ya sale, abandono. No sé, ¡boom! Medio minuto antes de salida y lo coges, ¿no? Entonces, yo siempre soy partidario de perseguir las cosas hasta el final, aunque parezcan perdidas, en vez de decir, no, bueno, ya no llego y tiro la toalla, ¿no? Vale, ¿podría compartir acá el enlace de la web del máster? Sí, Frank, a ver, vamos a ver, yo te paso la del instituto y la nuestra, ¿vale? Esta de aquí, esa nuestra, quizá difieren algo, pero vamos, básicamente veréis que es lo mismo. Vamos a ver. Lo pongo ahora en el chat. Y ahora voy a la del instituto también, que la tenéis aquí. Uy. Se volvió esto. A ver, algo he hecho mal. Un segundo. En el Mac es control copy, ¿no? ¿Alguien tiene Mac? Porque Control C, control C, ¿no? Pues no me lo copia. Bueno, te la voy a escribir aquí a ver si tenemos éxito manualmente. Encima más tenemos teclado. Ah, bueno, que igual no me lo ha copiado porque es teclado extraño este. Vale. Perdona. Ah, pues es que estoy con un teclado que las teclas marcadas, los signos marcados no corresponden a lo que escribe. Entonces estamos un poco perdidos, pero vamos a ver si tenemos éxito más o menos. Uy.
A ver si tenemos éxito. A ver. ¿Funciona o no funciona? Y ahora voy a por la otra. Si me decís si funciona esto, mientras yo miro la otra y la copio. O sea, la otra es del Instituto Cine Madrid. Vamos a poner aquí. Está la web. Aquí. Vale. Máster Internacional de Guión. Instituto de Cine. Sí. No. Sí. ¿Cómo era? ¿Te acordáis? Máster. Sí. No, estamos en sesión. Estoy mirando, escribiendo. Máster. ¿Os acordáis cómo era? Máster. Máster guión series. O sea, sí, máster guión. Sí. O sea, guión. Guión, sí, sí. Y ahora guión, pero escrito. Máster guión, vale. Máster guión. ¿De series? Ahora series, sin de solo series. Series. ¿No ponía de series? Mm, Me parece que sí, ¿eh? Me parece que ponía de series. Déjame comprobar. sí, mejor. No. Máster Internacional de Guión. Vale. Máster Internacional de Guión. Vale. Un segundo, que estamos haciendo aquí un alto experimento. Máster. De guión. Ahora sí. A ver si lo probamos y funciona. Vale. Vamos a ver. ¿Esto va? Sí. ¿Este va? También. Vale, perfecto. Pues esos son los dos enlaces, ¿vale? Si queréis hacer un paseo muy breve, muy sintético, porque no tenemos por qué emplear demasiado tiempo en esto, pero vamos aquí a compartir. Aquí tenéis la web del instituto, másteres, vais aquí a guión de series y aquí tenéis, bueno, pues esto era para hoy, que es un formulario de inscripción, un poco la descripción. Tenéis aquí la prueba de acceso para realizar, ¿vale? Podéis realizarla directamente. Solicita la beca, veo que está todavía puesto el formulario. Vale. Pues podéis rellenarlo. Formas de pago, datos y tal, pincháis aquí. Aquí está el programa, más o menos. Profesorado. Hay más profesorado que este, pero bueno, una selección. Y vale, entonces os voy a poner aquí mi correo también. Bueno, la otra pues es muy parecida, ¿no? Básicamente está en otro formato. Tenéis la sesión esta del año pasado. Aquí hay cosas parecidas, un poco el desglose es algo distinto, pero vamos, muy parecido. Un estilo, otro de otro. Y una pregunta, ¿cómo Sí. habías dicho que se llamaba el festival al que algunos alumnos habían presentado un proyecto? ¿El festival o el concurso? El festival Conecta Fiction. Sí.
Sí, no es un festival, es un mercado. Vale. Bueno, aquí tal, pues aquí tenéis todo el tinglado, ¿no? Vale. Y lo que os voy a dejar también es mi correo, por si alguien me quiere escribir. Que algunos de vosotros ya estaréis en mi lista esa de correos, pero otros no. Entonces, vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a ver cómo sale la arroba esta. No. Aquí sí. Vale, perfecto. Vale, ahí tenéis mi correo, por si queréis alguna duda que se os haya quedado en el tintero. Y ahora sí, yo creo que si no hay más dudas, o ya las queréis conducir a modo personal, escribiendo, pues adelante. ¿Y dónde está mi correo? Mi correo está... Ah, perdón. Es que he hecho algo incorrecto, no veis nada, porque se lo estoy mandando solamente a Amanda por alguna razón. Pero a ver si ahora... Ve, me sale, a ver. Pero claro, como aquí yo no sé copiar, ahora va a ser un lío tremendo. Pues que Amanda se lo mande. Sí, Amanda, ¿puedes mandarlo al grupo? Los enlaces que he puesto yo, porque si no, tengo que teclearlos otra vez. No sé si Amanda nos está oyendo. Ah, perfecto, Marta. ¿A ti te ha llegado? ¿O cómo es? O bueno, nos has conseguido por motu propio. No, he copiado, lo tenía abierto, he copiado ese. El Vale, otro vale. no lo tengo, no sé dónde lo No, metí. Amanda no sé si está todavía en línea o no, si no lo podía copiar, mientras voy copiando, si no lo copio yo, vamos. Pero esa es una pena, no sé por qué no da control copy, no me copia. Con el mouse, no sé ¿Eh? qué me he hecho con el mouse, con el botón. Sí, pero ¿cómo lo copio? Si el problema Sí, es... y dar un clic en el derecho. Sí. Ajá, ahí pone copiar. Ah, vale. Ah, perfecto, eso no lo sabía. Y luego clic Y otra vez, y te debe aparecer pegar. Ahí. pegar. Ah, bueno, esto es un... Y enter. Bueno, perfecto. Y ahora hago enter. Listo. Ya está. Vale, y ahora el correo hago lo mismo. Copiar. Ah, perdón. Sí. Primero hago así. Para copiar. Y ahora aquí. Pegar. Bueno, oye, cada día se aprende una cosa nueva. Estoy feliz, vamos. Ahora ya me manejo con el Mac, vamos, de una manera bárbara. Ya está. Ahora sí ha aparecido, ¿no? Vale, perfecto. Pues oye, gracias por avisar, porque había pasado totalmente desapercibido el asunto. Y bueno, si os parece bien, aquí lo dejamos por hoy. Ya digo, o sea, estáis invitadas a escribirme si tenéis cualquier otra duda, y a algunos o algunas de vosotras espero encontrarlas dentro de muy poquito en clase para ponernos las pilas, empezar a trabajar y empezar a crear esos proyectos personales, y no solamente a crear proyectos personales, sino a conducir todo este trabajo para irnos convirtiendo paso a paso en guionistas profesionales, que es lo que tenemos todos en mente. Así que un placer haber estado este tiempo con vosotros y vosotras. Espero que nos veamos pronto y fuerza y energía en vuestros propósitos. Gracias a todos.